Hola, profe. Hola, hola, No, profe. hola. ¿Cómo están para el test del viernes? Motivado. Bueno, ¿Había test? sí, pues. Pero en todo caso, ¿Está difícil? o sea, pero no es de laboratorio, pues de teoría. ¿Usted no ha visto? No, no tengo idea. Eso lo ven Chu- los profes de teoría, ¿no? Pero no creo que sea más difícil que el test de JO, ni por si acaso. Aunque Debe se ve llegar a bien profe. pseudocódigo. Pucha, no sé si alguien lo puede confirmar porque igual yo lo sé por calendario, pues, pero no sé si lo cambiaron o algo. El viernes 16, o sea, el siguiente viernes. Ah, el siguiente. Ya, pero igual no importa. Yo sé que... Creo que viene el test o no. Sí, a eso me refiero con el siguiente. Ah, Ah, ya, ya. ya, ya. Ya, sí, Sí, entonces, lo que pasa es que como es el viernes, hablé con el otro profe de laboratorio y en vez de tener clases el viernes, podemos tener clases el miércoles a las 6:30. Y así hacemos un reforzamiento, vemos todos los que le debería entrar en el test. No sé Bueno, si pues, alguien tiene problemas con eso. Sí, está bien. Ya, entonces sí, vamos a hacer eso. Si igual lo habíamos hablado el viernes pasado, pero era para confirmar. Ya. Entonces, hoy día lo que vamos a ver va a ser el para o el for. ¿Ya? Ya lo vieron un poco en teoría, pero hoy día lo vamos a ver acá aplicado. Primero les voy a mostrar un poco cómo es la estructura de esto. Ya, si se fijan acá, aquí van a tener una variable numérica. Acá es, en la parte de acá, es eh, la identificación de esa variable, el valor inicial que va a tener, hasta dónde va a llegar, y acá el paso. El paso eso quiere decir que cada vez que se vaya ejecutando este ciclo, se le va a ir sumando este valor. Puede ser, por ejemplo, 1 o -1. En ese caso se va a ir restando. ¿Ya? No sé, por ejemplo, Espere, ¿cómo? ¿en No dónde? entendí muy bien. ¿Cuál? ¿La de acá? Ya, Hasta pero el la explico paso de nuevo. -1. La explico de nuevo. Sí, aquí lo vamos a ver. Vamos a hacer que se ingresen 15 números por teclado. ¿Ya? ¿Se acuerdan del contador del mientras o el while? Es básicamente esto. Solo que aquí ya viene dentro del ciclo de listo. Entonces acá colocamos el i que va a ser nuestra variable, ese contador que le llamamos antes, el valor inicial, que en este caso le colocamos un 1 o lo podemos iniciar en 0. Y aquí el hasta. Y el hasta sería hasta 15, porque queremos ingresar 15 números. Y acá el compaso lo que hace es, ese es el valor que se le va a ir sumando a esta variable cada vez que se ejecute este ciclo. ¿Ya? Es lo que se le suma. O sea, por ejemplo, ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, esto puede ser, vamos a ver primero con un 1, que esto le va a ir sumando un 1. Entonces, acá irían todas las secuencias de acciones que nosotros queremos que se repitan cada vez que se ejecuta este ciclo. En este caso, como vamos a ingresar, vamos a escribir y para que vean cómo va evolucionando el i, vamos a imprimirlo ahí. Y aquí vamos a colocar otra variable acá, un n, ¿no? Para ingresando. Ir ingresando al tiro. Ya. Entonces, esto lo que hace es ingresar 15 números por teclado. Ya. Acá. Y si se fijan, me pidió el primer número. Un 1. Me pidió el segundo. Entonces, acá va a ir de 1 en 1 porque yo acá le coloqué un 1. ¿Ya?
tengan en cuenta eso. Si por ejemplo yo le coloco un 2, la primera vez va a empezar con un 1, porque no se ha sumado nada. Suma el 1, después salta un 3. ¿Por qué? Porque le sumó un 2. ¿Ya? Entonces, este valor es el que le va sumando. Ahora, si nosotros llegamos y colocamos un menos 1, si se fijan acá, acá tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque va a ir restando, entonces nunca terminaría. Entonces, aquí vamos a hacer el proceso al revés. Vamos a empezar del número 15 y vamos a llegar hasta el primero. Entonces, si se fijan, el primer número es el 15, hacemos 1, después el 14, después el 13, y así sucesivamente hasta llegar al 1. Y ahí terminaría. Si nosotros le colocamos un menos 2, acá, si se fijan, igual empieza en 15, pero el siguiente es un 13. ¿Entendieron ese concepto? Ya. Entonces, acá en este ciclo nosotros vamos a poder hacer mucho tipo de desarrollo y todo va a ir dentro de la parte de acá. Si vamos a hacer un ejercicio de la IA. A todo esto subí la pauta del laboratorio anterior y subí la nueva guía. Recién. Entonces, aquí vamos a ver primero este. ¿Saben qué es el factorial? Ya, se los voy a explicar. El factorial se escribe así. Por ejemplo, el factorial de 4 y el siguiente relación. Eso se expresa matemáticamente el factorial. Y esto es como la sumatoria, se puede decir, pero de multiplicación. O sea, eso es 1 por 2 por 3 y por 4. Ese es el factorial de 4, por ejemplo. El factorial de 5, hay que agregarle el 5. Y así. El factorial de 0 vale 1, por si acaso. No me pregunten por qué. Entonces, pidamos que se ingrese primero, a ver cómo dice el ejercicio. Ya, no especifica, de hecho hay que arreglarlo eso. Vamos a ingresar por teclado un valor n. Y esto vamos a pedir que sea mayor o igual a 0. Ya, entonces ahí vamos a tener el valor de n, que es el número al que le vamos a sacar el factorial. ¿Qué cosa? ¿Por qué, José? No alcancé. Ah, no, nada. Ah, ya. No, no. Ya. Entonces acá vamos a colocar factorial. Ya. Entonces nosotros lo que queremos es que este valor vaya a llegar hasta el factorial. Acá hasta n y con paso 1. Noten que acá llega hasta este valor por si acaso. Porque podrían, por ejemplo, si quieren llegar al número anterior a este, tendrían que colocarlo menos 1. Pero en este caso tenemos que llegar hasta ese valor. Lo otro que tenemos que hacer acá es inicializar este valor, que es el factorial. Y en vez de inicializarlo en 0, lo tenemos que inicializar en 1. Porque si no, las multiplicaciones nos van a quedar en 0. Y acá, hacemos que el factorial se multiplique por el i. Y eso simplemente sería el cálculo del factorial. Entonces, después escribimos el resultado.
¿Tienen dudas con respecto a esto? Ah, perdón, se me salió el chat. De ahí sí. Ya. Entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a abrir el factorial del 2. Si se fijan, me ha entrado 2 veces. Entró 2 veces y escribo el resultado. Ahora, si nosotros colocamos 3, el resultado es 6. O sea, es 2 por 3. Y así va a ir calculando este valor. ¿Ya? ¿Tienen dudas con respecto a este? Ya. Pero ahora vamos a aprovechar a hacer al tiro un ejercicio un poco más difícil, que es el de acá. Si se fijan, pide es la sumatoria de factoriales. ¿Ya? O sea, nosotros teníamos este código para el factorial, pero vamos a tener que hacer un ciclo para sumar. Entonces vamos a colocar sumatoria. Vamos a hacer un para nuevamente. ¿Sí? Pero ese algoritmo para el factorial de 0 no estaría entregando un 0. ¿Sí, pues? No, pues si tiene que entregar un 1. El Pero factorial de 0 es un 1. ya entiendo. Mira, pruebo. Chavales, que Sí, pruebo. no, sí, va a salir un 1. Va a salir un 1. Sí, ya. Acá vamos a hacer la sumatoria. El mismo proceso que el de acá. Pero si se fijan en el ejercicio, dentro de la sumatoria tenemos que calcular el factorial. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer eso? Tendríamos que copiar lo de aquí allá adentro, ¿no es cierto? Entonces, lo podríamos dejar así. No va a funcionar. Porque acá estamos usando 2 veces el i, para empezar. Entonces, acá es j. Aquí pueden cambiar los nombres de variables y ahí van a poder hacer lo que se llaman ciclos anidados. Esto quiere decir que cuando este sea un 1, el j se va a inicializar en un 1 y va a llegar hasta este caso en n. Pero eso no es lo que queremos, porque queremos ir calculando los factoriales de i. Y aquí tenemos el número, tenemos que inicializar la sumatoria acá en 0. Ya, si igual se lo voy a explicar un poco más al tiro. Mira, en algunas partes consideran el 0 como par, otros no. Así que igual si es que le llegan a preguntar por eso, pregúntenle al profe qué lo consideran ellos, porque nadie se ha puesto de acuerdo. Creo que mi profe de cálculo lo consideraba par y después en álgebra lineal no lo consideraban, así que... Ya, miren acá. Lo primero es que inicializamos la sumatoria en 0. Y hacemos el ciclo para realizar esta sumatoria, que estaba acá, que va a ir de 1 a n, ¿ya? Ese es el primer para que tenemos ahí. Pero acá, dentro de esta sumatoria, para cada número, tenemos que calcular el factorial. Entonces, para
cada vez que entremos acá, vamos a tener que calcular un factorial. Por lo que tenemos que siempre inicializar el factorial en 1. ¿Por qué no hacerlo acá? O sea, hacerlo ahí y no acá. Porque cada vez que nosotros pasemos por acá, va a tener el resultado de un factorial. Del factorial anterior. Entonces, si nosotros lo multiplicamos, va a conservar el factorial del número anterior y va a dar problemas. ¿Ya? Entonces, acá deberíamos inicializarlo aquí. Y cada vez que calculemos el factorial, se lo sumamos a la sumatoria. Vamos a ejecutarlo. Acá mejor. Por ejemplo, vamos a hacer el del 3. 3. Debería entrar 3 veces al primer for. Ahí va a entrar solo una vez, porque va en el 1 la primera vez. Ahora está con el 2, va a entrar 2 veces a ese ciclo. Entró 2 veces y salió. Y ahora se va a ejecutar la última vez. Y ahí lo va a hacer 3 veces ahora. Porque está sacando el factorial de 3. Lo va a sumar y va a hacer el resultado que debería ser 9. No. A ver, espérame. Es 6. Aquí me equivoqué. Ah, aquí me equivoqué. Esto es J. Esto es J acá. Con eso tienen que tener harto cuidado porque se pueden confundir de los ciclos que están realizando. En este caso aquí estamos haciendo este factorial de acá. Profesor, ¿Sí? es que no entendí eso. ¿Por qué tiene relevancia que nos equivoquemos más en una letra? Lo que pasa es que esta letra es la variable que aquí tú vas aumentando. ¿Ya? Entonces mira, vamos a hacer algo acá. Para que lo vean bien. Vamos a imprimir los valores que van a ir teniendo. Más que verlo solo como una letra, piénsalo que es un... Claro, es como que dice tu compañero, es un contador. Lo que pasa es que normalmente voy a hacerlo paso a paso mejor. Se usa el I, el J, y en el caso de que tengas otro más adentro, el K, como variables para usar estos ciclos. Ah, Pero mira, fíjate. La primera vez el I es... Oh, le coloqué I la cuestión. Acá. J. Entonces mira. Colocar un 3 nuevamente. Entonces si fija. Y acá va a entrar. El I va a ser un 1. El J va a ser un 1. Después... bueno, salió porque en ese solo llega hasta 1. Entonces si fija acá, el I es 2, el J es 1. Después el I igual es 2, el J es 2. Entonces este de acá va a ir aumentando, pero este es el que... Mira, en este de acá, acá 3, que es el último ciclo que está haciendo ahora, se imprime el J en 1, en 2 y en 3. Y ahí sí dio que es 9. ya, muchas gracias, profesor. Ya, entonces, esa sería una forma de calcular el factorial con sumatoria. Hay otra forma que, o sea, no sé si es más complicado. Si se fijan, el primer factorial siempre va a ser un 1. O sea, el primero es un 1. Ya. Acá. Como el primer factorial es 1,
Después colocamos esto. No tenemos por qué ir haciendo un para dentro de otro para este ejercicio no es 100% necesario. Era para mostrárselo más que nada. Porque no sé si en teoría lo vieron y si se lo pueden preguntar. Porque eso se llama ciclo de anidado. Porque van un ciclo dentro de otro. Pueden ir más de 2, pueden ir 3 o pueden ir 4. Pero es súper lento. Imagínense hacer muchos ciclos dentro de esos muchos ciclos hacen más ciclos. Es mucho. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que la primera vez que se va a entrar acá, esto aquí voy a ponerle un paréntesis por si acaso, ahí sí, el factorial va a ser un 1. Como acá empieza en un 1 hasta n, el primer valor del factorial es un 1. Después, y lo sumamos a la sumatoria inmediatamente. Pero después, como el factorial se puede descomponer. Mira. El factorial de 5 es lo mismo que tener 5 por el factorial de 4. 4. Después eso, porque el factorial de 4 también lo pueden descomponer. Eso sería por factorial de 3. Entonces en este caso eso es lo que estamos haciendo. Porque aquí ya tenemos el factorial de 1 guardado. Ya tenemos hasta ahí. Y acá lo estaríamos multiplicando por 2. Y se va a guardar acá. Después en este de acá vamos a tener un 2. Va a llegar el 3 y lo vamos a multiplicar 2 por 3 y va a ser 6. Así sucesivamente. A ver, para que mejor lo voy a ir imprimiendo acá igual. Profesor, Sí. de repente nos pueden pedir que imprimamos la operación completa hasta de cuando se está factorizando. Es muy raro. O ¿Pero sea, puede pasar? normalmente te piden el resultado. Siempre te Ah, van a ya. pedir el resultado. Pero por ejemplo, te pueden decir, ya, ingrese 15 números y imprima los positivos, por ejemplo. Entonces, hace un for ingresando los positivos y dentro escribe que vaya imprimiendo los Positivos. positivos o lo que sea, lo que te Profe, pidan. disculpe, Sí, sí, pero imprimir es como mostrar en pantalla, ¿o no? sí. El escribir, Gracias. imprimir, sí, Es lo que usamos con el JBON. sí. Ya, entonces acá si se fijan, pero voy a mostrarlo paso a paso. Vamos a colocar el de 3 de nuevo. La primera vez que entró el factorial era un 1. Ahora va a ser un 2. Y ahora va a ser el 6. Entonces, si se fijan, está cumpliendo el mismo propósito que antes, pero haciendo uso de la definición de factorial. Y llegamos al mismo resultado. ¿Tienen dudas con respecto a este ejercicio? ¿No? Ya. Entonces, acá, si lo hacen de esta forma, tienen que tener cuidado con el orden. Porque si yo, por ejemplo, esto lo realizo primero, le va a ir sumando al tiro y va a ir pasando de él. O sea, si yo lo coloco primero aquí, el primer número va a ser un 3, si no me equivoco. Bueno, entonces tienen que preocuparse del orden de las cosas. Ah, no, factorial 1. Es que lo imprimí antes. Ya. Pero si se fijan en el resultado de un 32. ¿Ya? Eso no tiene que ir acá.
Y en el caso anterior que vimos, que era con el doble para realizarlo, sí tienen que tener cuidado con los i. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? y si nos piden la multiplicación de 2 factoriales o más, Entonces tú dices el factorial del factorial. no, la multiplicación de 2 factoriales. Ah, por ejemplo, sacar el factorial de un número y después sacar el factorial de otro número y multiplicarlo. ¿Sí? Sí, Ah, lo haces así. Mira, hagámoslo al tiro. Para que lo haces separado. O sea, la forma de no son complicarse dos en hechos todo caso. separados. Solo coloqué ahí n2 y así otro número factorial. Y lo coloqué en 2. Entonces, en vez de tener eso de ahí, copias, les cambio los números acá, ahí. Y después al final, aquí por ejemplo, ahí lo multiplicas. Sería sacarlos por separado y después multiplicarlos al final. Esa es la forma más directa. Eso ¿Ya? es interesante. Lo otro es que no hay problemas con repetir la letra si es que lo van a utilizar después de nuevo el para. El único momento en el que les va a dar problemas es cuando este va a estar dentro de esta de acá. ¿Ya? Después nuevamente se puede utilizar el i. Profesor, ¿Sí? y si... ¿Cómo lo hacemos como...? Aquí me equivoqué. No, ya perdí la idea. Ya. No, pero si te acuerdas, pregúntame después, ¿no? Ok. Ya. A ver, veamos otro ejercicio. Si es que alcanzamos, no sé no, si nos queda tiempo. Ya. En el de acá, si se fijan, no es complicado. Es hacer una sumatoria. Tendrían que ser un ciclo y cada vez que va pasando por el ciclo lo van elevando al cuadrado. Ese lo vamos a pasar. ¿La sumatoria te complica? Ya, hagamos esto entonces. A ver si, y para que me puedas preguntar. Ya. Entonces acá vamos a borrar. Vamos a borrar todo eso de acá. Entonces usaríamos el i, el n y la sumatoria, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un para. El i lo inicializamos en 1 porque... A ver, déjame ver. Como este empieza en 1, empieza en 1 ahí. ¿Ya? O sea, si este llegara a empezar en 0, o sea, perdón, acá. Si ese llega a empezar en 0, tú empiezas a ese valor en 0. Pero en este caso, como es... empieza en 1, lo empieza en 1. Hasta el valor n, que es el valor que sale acá. Entonces tú tienes que ver solamente esta fórmula. Este es el valor inicial y este es el valor final que va a tener que tener tu i en el ciclo, en el para. El paso, te tienes que fijar acá, cómo va a ir variando cada vez. Como acá va de 1 en 1, le colocas con paso 1. En el caso que diera un paso como más extraño, cosa como que, por ejemplo, en el caso que no fuera esto acá, que fuera de 2 en 2, como la parte de arriba, si se fijan es 2 por n arriba, tendrías que ir saltando a 2. Entonces, acá, lo único que tendríamos que hacer ahora es realizar la suma. Para realizar la suma, lo primero es inicializarla en 0. Ahí sí. Para poder ir sumando. Y acá, como cada vez que vamos a ir sumando sobre el mismo número y no queremos perder el número anterior, hacemos que la sumatoria, esto
tómenselo así. Esto va a ser el nuevo valor de la sumatoria. Y esto es el valor antiguo que tenía la sumatoria. Por eso se hace así, para conservar el número anterior. Y aquí lo tenemos que sumar con el valor que va a ir aumentando cada vez, que es el i. O sea, la primera vez va a ser un 1, después se va a ser un 2, que es lo que tenemos acá. Luego tenemos que sacar el cuadrado y eso lo colocamos aquí y por i no. En el caso de que fuera un número más grande, le pueden colocar este sombrerito aquí, ese, Profe, y lo elevan a 2. cuando decimos hasta n con paso 1, ese paso ¿Sí? 1 se refiere a que va a ir aumentando 1 cada vez, ¿cierto? Sí. El i va a ir aumentando de a 1. Ya. Puede hacerlo de aumentar o disminuir también. Ah, ya. Igual este se puede hacer al revés. Profe, yo me enredé un poco. ¿Sí? Entonces, definimos el n, pero el i, ¿cómo sabe su valor? A eso es lo que Acá se lo voy. damos. Ah, ya. O sea, ese es el Ah, valor con el que parte. El que te acuerdas, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos el mientras, sí. mientras hasta, y nosotros decíamos que, por ejemplo, en este caso era mientras i fuera menor a n. Ese sería este, ¿no es cierto? Ah, como la condición. Esa sería la condición de esto. Mire, les voy a hacer el mientras para que vean que es lo mismo, básicamente. Y dentro de este, eso es el for. Menor igual. Ah, no, pues menor solamente. Menor. Ah, no, sí, menor igual. Porque es hasta n. Entonces, la parte de acá corresponde a esto, a esta inicialización que nosotros tenemos acá. Este aumento de acá es el paso que tenemos acá. Y la condición aquí es el hasta qué valor llega acá. Básicamente es otro tipo de ciclo que es un poquito más corto que el mientras. ¿Te quedó más claro ahí? Sí. Bueno. Gracias, profe. Ahora, entonces acá lo ejecutamos. Por ejemplo, sacamos la del 2. Ahí debería entrar 2 veces. Y calcula el... sí, pues está bien, sí. El 5. ¿Te quedó más claro ahí la suma, Daniel? Sí, pero ¿Sí? Ya, quedó. me complicaba el tema cuando decía, había un ejercicio que decía ingresar 15 números por teclado y ¿Ya? hacer la suma. Y no se me ocurría cómo hacer Ya. la suma de los 15 números ingresados por el teclado. Tómalo como el valor de n. El valor de n es 15. Tú necesitas, ahí va a ingresar 15 números por teclado. Entonces, acá, que ingrese el valor. ¿Ya? Voy a colocar algo. Y leer n. Y acá en vez de tener eso, colocáis el n. Entonces esto te va a ir pidiendo 15 números todo el rato. Borramos eso. Eso. Y eso. Entonces acá se va a repetir 15 veces, por lo que 15 veces va a pedir un valor. Y ese valor lo va a estar sumando a la sumatoria. Ya, ya Mira, entendí. mira, lo acá. Pero mejor acá. Si no vamos a estar ahí una hora con ese. Ahí, entonces, por ejemplo, ingresamos un 1, un 2, un 3, 4, 5, 6. Y ahí terminó. Entonces te pide 15 valores y los va a sumar todos. Ya, vale. Me dio claro. Ahora sí. Bueno, Gracias. ya este es un poquito más difícil. Si se fijan acá, hay dos valores. Se ingresa el valor de n y el valor de x.
el valor de X, se fijan en el ejercicio, es fijo. Y el valor del n es el que va a ir variando, porque el n se utiliza tanto acá, en el exponente del x, como en el valor del factorial. Entonces, acá vamos a hacer este ejercicio. Déjame borrar todo lo de acá. Entonces acá tenemos que definir el x, el n, la sumatoria, y acá, como no nos queda tanto tiempo, voy a saltarme las validaciones. Entonces, si se fijan acá, el primer valor que está acá no tiene mucho que ver con el proceso que se va haciendo. Si se fijan, la primera vez que se hace es una suma, después una resta, suma, eso es lo único que tiene que ver. Porque acá el x está elevado a 1, no puede aumentar en 2 acá, y acá abajo el factorial es el factorial de 0. Ese sí podría ser como ir con la secuencia que se está haciendo acá. Pero el elevado no lo hace. Entonces, está fuera de la secuencia, por lo tanto está fuera del ciclo. ¿Ya? Esto de acá va a ser nuestro valor inicial. Nosotros colocábamos que la sumatoria fuera 0, en vez de eso, acá vamos a colocar que va a ser igual a menos x. ¿Ya? Eso de repente se hace como de pillería para que se equivoque. Si lo tratan de colocar adentro, no van a poder. Entonces acá vamos a hacer el ciclo. Acá tendríamos que ir, para empezar, calcular el factorial de acá. Y además, ir viendo la elevación al cuadrado. Entonces, lo primero, vamos a definir el factorial. Factorial igual 1. Lo vamos a hacer como de la primera forma para que no tengan problemas. Y aquí usamos J. Hasta ahí para ir calculando el factorial de cada número con el que pasa ahí. Y calculamos el factorial acá. Ya, entonces, en la parte de acá, lo que vamos a tener es el cálculo del factorial para ese número. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta acá es que para la primera vez va a ser una suma. Segunda vez, resta. Tercera suma y así. Entonces, cuando la ejecución esté en un número par, que es la de acá, que el ciclo va a ser, esta va a ser la segunda vez que se va a inicializar, va a haber una multiplicación de negativo y en el caso del impar uno negativo. Por lo que aquí vamos a usar otra variable, un aux, que es una variable, se le llama así a las variables auxiliares. Entonces acá colocamos, ahí sí. Si el i es par, aquí se fue de acá,
Y ahí sí. Si el i es par, el auxiliar va a ser un -1. Y en el caso de que sea impar, el auxiliar va a ser un 1. ¿Entendieron lo de ahí? ¿Por qué lo hacía? Porque acá lo que voy a hacer es, lo primero es la sumatoria y le vamos a sumar el valor del auxiliar y el valor del auxiliar va a estar multiplicado por, y acá le colocamos paréntesis, por el valor de x, acá, x, que va a estar elevado a, acá es 2 por n, por lo tanto es elevado a 2 por i, y acá, aparte de eso, a ver, por acá, ahí sí, y aparte de eso va a estar dividido por el factorial que calculamos. Acá. Ya, entonces aquí se lo voy a explicar de nuevo. La parte de acá estamos haciendo la sumatoria. Acá, la parte de acá es la multiplicación según si está en la posición par o impar. El par es con menos y el impar es con positivo. El x acá lo elevamos a 2n y el valor de n va a ser el i, que va a ir aumentando. 2 por i y lo partimos por factorial. Y esto debería dar el resultado. Ahora, este ejercicio igual está difícil como para el test, no creo que se lo vayan a preguntar, pero es para que vayan viendo que aquí lo pueden ir haciendo por parte, ¿ya? Entonces, si nosotros le colocamos un 0, era 0, no, espérame. Aquí me equivoqué, eso es un 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Y ahí sí. Entonces, x lo vamos a colocar 2 y esto lo vamos a colocar un 1. O sea, debería hacerlo solo la primera vez, que debería dar el valor de acá. Que es 2. Si se fijan acá, sería menos 2 más 4. 2. A ver, ¿cuándo van a dejar de hacer ecuaciones? Lo más probable es que en segundo. O sea, el segundo semestre. Que después... Ah, no. Vamos a ver cadenas, vamos a ver texto en un poco más. Pero las bases normalmente son con ecuaciones, porque eso es la mejor forma de aprender. Lo que es la base de la programación, por lo menos. Lo que es los ciclos y todo eso. No sé si tienen dudas con respecto a este ejercicio, porque más del para no vamos a ver. El miércoles Profe. haríamos... ¿Sí? No puedo tener dudas si no entiendo nada, así que... ¿Pero de qué no entendí nada? Dímelo. Es que PCI no es algo difícil, no es algo que me No. cueste mucho, pero con estos ejercicios me pierdo mucho haciendo las Lo que asignaciones. Sí, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta o
sea, lo que te están pidiendo resolver, pues si no entendí lo que te están pidiendo resolver, es difícil que vaya a poder hacerlo. Y lo tenés que separar por parte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, que primero tenés que fijarte que es una sumatoria. O sea, haces el ciclo de la sumatoria. Después, te fijas que está la elevación al cuadrado y te fijas al final nomás, que los valores acá abajo van a ser el n y arriba van a ser el doble de n. Y lo puedes ver ahí igual. Entonces, con respecto a eso, tú formas el ciclo de acá, la parte de adentro. O sea, por ejemplo, si no hubiera sido el factorial y hubiera sido solo partido por n, se lo pongo acá iría el i. Entonces, si te fijas acá, arriba es 2 por i y acá abajo es i. O sea, es simplemente eso. Ahora, este Claro. ejercicio es difícil, o sea, no es nada para lo que llevan, no está fácil. Entonces, lo que te recomendaría para poder hacer, o sea, que ya que te podáis manejar bien, es hacer los ejercicios. No hay tantos ejercicios, porque hemos hecho creo que 5 por laboratorio. La pauta la voy a subir al tiro de este. La voy a hacer y la voy a Claro, subir. estaba haciendo ejercicios, pero no esta dificultad. Sí, no, Profe, pero este lo voy a subir. yo cuando pasamos el mientras, ahí como que me perdí un poquito. O sea, el way to wire, algo así. Ya, Creo que no sé si es lo mismo. Sí, hace como 2 clases atrás. Sí. ya, no, pero sí, miren, eso en el miércoles lo vamos a ver todo. Vamos a hacer del inicio ejercicios de mientras y de esto. Y si no, traten de hacer los ejercicios. Pues le dije, acabo de subir igual la pauta del laboratorio anterior y me preguntan por correo o me preguntan por Discord también. El otro día me preguntaron por Discord y me metí, le expliqué un ejercicio. Creo que era uno Sí, complicado. Bueno, no sí, podemos ir a hacer el profe, test. estábamos con el JP y el Sí, Rick, creo que era. sí, ese mismo día. Claro, estaba haciendo un ejercicio de ecuación de segundo grado. Ah, no, pero Y hicimos otro más. el que me preguntaron fue el del menor, mayor y promedio. Igual Ah, sí, ese. Que tenían que hacer la primera vez que se ingresara el número, ese fuera el primero. Ese fuera el primer menor y mayor. Pero ese ejercicio, por ejemplo, es como de test y lo podemos hacer el miércoles. Para que lo vean todo igual. ¿Qué más? Ahora, hicimos casi todos los de este ejercicio. A ver, nos faltó el primero, ¿no? ¿Cuánto queda? Ah, ya alcanzamos a hacer el primero igual. Entonces, el primero es ingresar 15 números por teclado y mostrar la cantidad de números que son impares. Entonces, vamos a borrar todo esto. Acá colocamos cantidad. Acá son 15 números los que sí tienen que ingresar, por lo que va a llegar hasta el 15. Se lee un número. Ah, lo hice afuera. Se lee el n. Ese va a ser el número. Y acá, para ver si es par, utilizamos el mod, que esto de acá sea igual a 0. Y si es así, me faltó algo, la cantidad va a ser 0 en un inicio. Sí. ¿Por qué falta cerrar para acá? ¿Qué, qué error me está dando?
Creo que me está dando un error de... A ver. Vamos a borrarlo. Para... Sí. Ya. Ahí sí. Entonces, acá repetimos 15 veces, o sea, y leemos un número, el n. Y si el número es par, se lo vamos sumando un número, desde cero. ¿Ya? ¿Se fijan? Esta es súper fácil como de introducción. Profe, ¿Sí? Sí, sí. pero piden lo impar o los pares. Oh, no me acuerdo. A ver. Creo que eran los impares. Sí, impar. Entonces acá, aparte de eso, le colocan un... Sin interrogación, igual. Y ahí va a tomar los distintos. Entonces, cuando eso no sea cero, quiere decir que es impar y va a sumarle la cantidad un 1. Tendría que solo cambiar la condición, ¿ya? En el caso de los pares le colocan un igual. Entonces aquí pueden ver bien cómo funcionan los ciclos. Lo más probable que en el test vaya a ser alguna función o algo por el estilo de algo matemático que tengan que desarrollar. Lo más probable que vaya a ser una sumatoria, como lo da acá, por ejemplo. Una así o algo así. Pero que en vez de ir de 1 en 1 vayan 2 en 2 o algo por el estilo. Algo muy complicado no les van a hacer. ¿Ya? Profe, Ahí ¿en qué en el... laboratorio, disculpe, Sí, ¿en sí. qué laboratorio veíamos ejercicios así como practicar? En todos los de ciclo. Todos los de siglo. Sí, hay algunos así. Y que, por ejemplo, podéis tomar los ejercicios del que hay de mientras, también los puedes hacer con para. Y al revés. Eso entonces igual no sirve practicar Sí, pues, como para el... sí. Porque ya va a tener los resultados por lo menos con el Sí. otro y puedes comparar. Y en Moodle están todas las pautas. Y voy a subir la pauta de hoy día igual, ya que hicimos todos los ejercicios. La voy a subir al tiro para que puedan tener material para el test. En Moodle, ¿Sí? de las guías que hay, he estado o sea, haciendo de vez en cuando he llegado como hasta la... Creo que de la mm, quinta empezamos con... Sí, yo creo que llegué a las 7. Ya. No, pero trata de seguir haciéndola y por último después la de mientras la repites con para. Porque por lo menos lo de la parte lógica, lo del sí, lo tienes claro, ¿no es cierto? Sí, eso sí, lo del sí, eso sí lo Sí, tengo sí, yo claro. creo que sí, Mientras también. porque así el miércoles nos dedicamos a hacer repaso de mientras y de para. Y ahí quedaría Sí, listo para el test. sí, porque el sí no lo encontré tan difícil, pero ya con esto último ya Sí, que uno me se estoy puede enredar perdiendo. harto. Sí, si no es. O sea, para ustedes que están recién empezando en todo esto, no es fácil. No es algo que. Ahora, el miércoles terminamos con pseudocódigo por si acaso. Ya no vamos a ver más pseudocódigo. Profe, y Vamos a sé, empezar si con C. estamos medio Vamos. complicados con esto, si se nos va a hacer muy difícil, ¿o Pero es no? que el comienzo debe ser lo mismo. Mm, Vamos a ver esto mismo en C. Pero ya salimos de pseudocódigo. Sí. Y después vamos a ver arreglos y matrices. Que los arreglos son más que un ciclo nuevo o algo por el estilo, son otros tipos de variables. Esta acá. En vez de poder almacenar un número, vamos a poder almacenar varios. ¿Ya? mm. Pero eso lo vamos a ver y ahí sí que ahí se usan mucho los ciclos, ¿ya? Por eso es importante que ojalá traten de quedar claros desde ya con lo que son los ciclos y cómo funcionan. Lo que pueden hacer también es para que es que acá es difícil de verlo.
No sé si se acuerdan creo que fue en JBON, que JBON tenía la parte al lado para poder ir viendo los valores que iban tomando las variables. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Si la página tenía eso, ya, para que puedan entender mejor los ciclos, traten de hacer eso. Por último, yo para el miércoles le preparo un Word con eso, para que lo puedan ver. Porque ahí van a poder ver el comportamiento de cada variable, cómo va a ir evolucionando cada vez que se va ejecutando el ciclo. Eso es hacerle un seguimiento. Entonces ya, si en algún momento llegan a poder hacerle seguimiento a los ciclos, van a estar súper listos. Más que listos para el test. Genial. súper. ¿Alguna otra duda? Creo que alguien me había pedido el nick del Discord. Por si acaso es mi nick de juego, así que no lo voy a cambiar para estar en el... ¿Cuál es su profe para ¿Ah? cacharlo? Pero si está en el Discord ya, pues, profe. Sí. Sí, pues, por eso, pues si estoy... Tienen que hablarle nomás, profe. Sí, ¿Pero sí. cuál es? Ahí está, yo lo escribí en el chat. El profe, a ver, ¿cómo? A ver, El profe 1313. No, el profe 13. me cambiaron el nick, sí, que No, me el colocaron. Viperión. Sí, Ah, Viperión. sí. Sí, ahí me pueden ¿Cómo preguntar cualquier cosa. El Viperión otro es día el papo, creo que le puso. sí, me preguntaron en la noche, justo estaba conectado. Así ¿Viperión que el papu o no, profe? sí, me cambiaron y me colocaron el final. Ya, así que aquí quedamos hoy día. Pregúntenme cualquier cosa, no hay problema. Y... No juego eso, Daniel. Así Súper que bien. ahí me preguntan cualquier cosa, ¿ya? Ahí voy a subir voy a subir la clase ahora en la tarde, al tiro. Ya, subí la clase pasada. Lo tengo, pero no lo he jugado. O sea, no lo he jugado en el último tiempo por si acaso. Ya ahí hablamos. Me preguntan por Discord mejor, no por acá. Ya nos vemos, que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, chao, chao.